Y ya está con nosotros Wilson Heisler, el psicólogo de Menos es Más, el que nos aclara las dudas. Y hoy vamos a continuar con una temática que veníamos conversando hace varios sábados sobre el pesimismo y la apatía. ¿Te acordás, Wilson? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar. Sí, veníamos hablando sobre esos temas y empezamos a hablar un poquito sobre los pensamientos y queremos retomar un poquito por Así es, y lo hemos titulado, vamos a hablar sobre pensar sobre lo que pensamos. Exactamente, un ejercicio muy saludable y necesario. Viene en dirección de lo que llamamos el autoanálisis, o sea, poner a meternos para adentro, a analizar, a pensar sobre aquellas cosas que pensamos, justamente porque una de las características de nuestros pensamientos muchas veces es que se transforman en pensamientos automáticos. O sea, suceden tantas veces y tan rápido que los automatizamos y ya no prestamos atención. A veces digo que es como una música de fondo. Llegamos a un lugar, al principio la escuchamos, después ya dejamos de escucharla por ahí porque está sonando y sonando, salvo que nos guste mucho. Entonces los pensamientos son de esa manera también, muchas veces se repiten y el problema es cuando generan distorsiones en las que nos están diciendo todo el tiempo algo que no se ajusta necesariamente a la realidad, y ahí es donde se vuelve, podemos decir, poco saludable, patológico. Uno piensa un poco en lo que estás diciendo, uno suele quizás a veces decir cosas sin pensar, ¿no? Que es a lo que por ahí estamos acostumbrados, pero qué complicado cuando ya empezamos a pensar en automático, mucho más, o sea, el problema es mayor aún, ¿no? Sí, o sea, vale decir de que nos pasa a todos, o sea, no es que todo el tiempo estamos pensando sobre lo que pensamos, sí, o sea, pero lo importante que es la reflexión, ¿no? Es súper importante, exactamente, sobre todo en aquellos temas que notamos que nos afectan, que nos hacen mal, Después todos tenemos un modo de funcionamiento automático, por así decirlo, que es como manejar el auto. No estamos pensando, bueno, ahora voy a poner tal cambio, ahora voy a frenar, sino que ya lo hacemos como parte. Del mismo modo decimos cosas, hablamos, respondemos, pero justamente en la terapia cognitiva muchas veces es poder darse cuenta de esas cosas para poder, vamos a decir, ponerlas sobre la mesa y poder analizarlas, qué efecto tienen en nosotros, ¿sí? Nos damos cuenta muchas veces por las reiteraciones de ciertas cosas en las que decimos, respondemos, y también ciertas cosas que nos hacen sentir de determinada manera, ¿sí? Cuando esto es repetitivo, le prestamos atención y analizamos. Bien, y entonces ahí, ¿qué sería nuestro trabajo? Poder identificar esos pensamientos que nos dañan, que nos hacen mal. Sí, exactamente, poder identificarlo y ver cuál es el desajuste que existe entre la realidad y ese pensamiento, ¿sí? Todos nosotros formamos un esquema mental que nos permite funcionar en el mundo. En ese esquema mental están las ideas acerca de todos. Y esos esquemas mentales contienen nuestras creencias básicas sobre los demás, sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Además, cuando nosotros establecimos creencias básicas distorsionadas o creencias básicas que nos hacen daño, están ahí y se expresan mediante esos pensamientos que pueden ser automáticos. Hay se tipificaron algunos pensamientos, pero que más bien sirven como para prestar atención, para decir, a ver, ¿me pasa esto? ¿No me pasa? ¿Cuánto me pasa? Una de las distorsiones cognitivas, distorsiones del pensamiento, es la inferencia arbitraria, que tiene que ver con adelantar, por así decirlo, una conclusión, ¿sí? Yo infiero algo arbitrariamente, adelanto una conclusión, entonces digo, me va a ir mal. Me voy a la entrevista de trabajo, me va a ir mal. ¿Pero por qué te va a ir mal? Y no, me va a ir mal por esto. En porque verdad, siempre me va mal. Me estoy adelantando, estoy haciendo una inferencia de algo que va a pasar que en verdad, como es a futuro, yo no sé. ¿Sí? Me pudo haber ido mal
en una entrevista de trabajo anterior, sí, me pudo haber ido mal en un examen, sí, pero no necesariamente me va a ir mal en el que viene. Entonces infiero y me empiezo a sentir mal antes de que llegue la situación, ¿sí? Otra de las distorsiones es la maximización, en donde yo maximizo ciertas cosas y de algún modo pienso lo peor. Ajá. Entonces esto, por ejemplo, digo, que me pase esto es lo peor que me puede pasar. En verdad que me pase eso va a ser incómodo, vergonzoso, pero no sé si es exactamente lo peor que me va a pasar. Pero no sé si notan que nos decimos esto. Es lo peor, me quiero morir. Si me pasa esto es terrible. Por ahí, y si aparece ese pensamiento, una persona puede actuar en consecuencia, ¿no? También. Actuar en consecuencia. Por ejemplo, digo, no, lo peor, me pasa esto, es lo peor que me puede pasar. Y adelantándome más, tomo una decisión, no sé, drástica. Muy fatalista. Muy fatalista. La visión de justamente las cosas. porque pensó primero que al sucederle eso, que era lo peor en su vida, que Claro. no lo iba a poder superar, puede venir una consecuencia, ¿no? Catastrófica o tal cual, si me llega a pasar esto va a ser terrible, va a ser lo peor, no, de algún modo no me voy a recuperar más de esa situación. No. Y no me permite seguir con esa situación, en el caso de que, no sé, vamos a decir, equivocarme es terrible. Suele pasar mucho o sea, por ahí en el mundo adulto, por ahí uno puede llegar a pensar que el adulto tiene un poquito más herramientas para enfrentar esos pensamientos, pero cuando pasa en la adolescencia es bastante bravo, que es lo que uno ve mucho hoy. Por ahí el adolescente que ve el mundo de una manera tan oscura o tan, es como que todo el tiempo está con esa maximización de que todo lo que me pasa a mí es lo peor que le puede pasar a alguien de mi edad, y Claro. muchas veces no es así, ¿no? Entra a jugar el factor de inseguridad, porque el adolescente, como es una persona que se siente en construcción pero no se siente ni en un lugar ni en el otro, está insegura todo el tiempo. Entonces ya va la situación insegura. Si a eso le sumamos una idea de que va a ser terrible que me pase esto, claro. Y además la importancia que tiene en el adolescente la mirada del otro. O sea, es como que se juzga más el adolescente. Es terrible que... Y después uno se vuelve un poco grande y ya la verdad es que le deja de importar un poquito. Es lo ideal, ¿no? Que nos deje de importar un poquito lo que por ahí el otro piensa. Aunque conocemos adultos que no le importa mucho lo que piensan los demás. Pero esos son factores que hacen a que al adolescente esto de la maximización sea... bastante bravo. Claro. Entonces, no sé, cometer un papelón es algo irreversible. Sí. Y no, la verdad es que todos lo cometimos y sobrevivimos a eso, y acá estamos, de algún El modo. problema a veces es que hay registros hoy de esos papelones, sí, claro, ¿no? sí, a través de la tecnología. No, hay redes, registros, claro. y se comparten esos papelones, bueno, y se potencia todo lo demás. Creo que también Claro. un Ahí entra un una forma agravante, de, ¿no? de agresión, digamos. Puntualmente el bullying del que tanto se habla se sirve de cuestiones como esta, de agarrar un elemento y hacerlo masivo y hacer una burla colectiva sobre algo, donde la otra persona se siente del otro lado sola. que también se puede salir de ese estado también, pero qué difícil es poder sacar a un joven, a un niño, un adolescente de eso, ¿no? De que en realidad va a pasar también y va a haber otro papelón u otra cosa que se va a viralizar y va a quedar en el pasado, pero qué difícil es poder sacarlos de ese lugar, ¿no? Sí, sobre todo también pasa que hay un pensamiento de la inmediatez, o sea, como que lo único que existe es el momento presente y de algún modo nos cuesta proyectarnos, decir, bueno, esto va a pasar, esto va a haber un día después de esto también. Entonces el pensar solamente en el ahora hace que sea más grave. De esto no voy a salir, no voy a superar, ¿no? Y así como existe la maximización, también la minimización, que de algún modo tiene que ver con minimizar aquellas cosas que no deberían ser mínimas. Por ejemplo, decimos que el depresivo minimiza sus logros. Dice, bueno, no es tan así, la verdad que sí, pero lo haces muy bien, no, pero es lo que debería ser. Le agradecen y rechaza el agradecimiento, no se cree merecedor, como que nada es suficientemente bueno, nada está suficientemente bien, entonces minimiza constantemente, entonces nada es suficiente. ¿Vieron cuando uno
le dice a una persona, bueno, pero está buenísimo esto. Sí, pero ahí está el pero que no deja que la persona entonces maximiza eso chiquito y lo grande minimiza. Minimiza. El autoboicot, ¿no? Sería también autoboicotearse todo el tiempo. También no reconocer lo bueno que es. También qué difícil, complicado. A mí me identifico un poco con de ese pensamiento. Es como que no es tan así, otras personas lo pueden hacer también, claro, y mucho mejor. No sé por qué uno funciona de esa manera. Debe haber una explicación psicológica, no estoy tratando de sacar una sesión gratis, pero creo que cada uno de nosotros nos podemos llegar a identificar con alguno de estos estas tipificadores. Hay muchos, no nos vamos a profundizar en ninguno, pero podemos seguir qué bueno es ahí esto de poder charlarlo. Entonces uno va, que creo que es el objetivo, poder identificar, a ver, tengo algo de esto, tal cual. Y en el caso de que mencionabas, o sea, si uno lo nota y se da cuenta que uno minimiza sus logros o sus capacidades, poder ya saber de qué nos pasa eso, entonces la próxima vez que alguien nos destaque algo, nos agradezca, vamos a tener la tendencia como a rechazar ese elogio, ese agradecimiento, y poder decirnos, no, voy a esperar un ratito. O sea, si me agradece es porque algo bien habré hecho. Si me lo reconoce. Está disfrazado como de una falsa humildad, porque a veces una cosa es ser humilde, humilde en el sentido, en el buen sentido de la palabra, de decir, pero a veces está disfrazado de eso, porque es como que una falsa modestia, una falsa humildad, sí, pero a veces es bueno reconocer, si te reconocen, y totalmente, porque es una manera de ir superando también y haciendo cosas, nuevos desafíos a la medida que uno va entendiendo que puede y hace bien algunas cosas, ¿no? Totalmente, porque de eso se nutre nuestra autoestima, y nuestra autoestima está presente en todo lo que hacemos. O sea, es la seguridad con la que entramos a la cancha. O sea, claro. Que nos hace jugar de una manera o de otra. Y hay más. ¿Hay más? ¿Seguimos? Bien, otra distorsión cognitiva, la generalización, que tiene que ver con esta tendencia de hacer reglas. Cuando nosotros decimos, bueno, cada vez que pasa esto va a pasar esto, o generalizar sobre un hecho que puede ser único, casual. Cada vez que pasa tal cosa va a pasar todo esto, cada vez que y ahí generalizamos, entonces todas las situaciones van a ser de esa manera, no hay chance de que sean distintas, ya van a ser así. Un amigo una vez me transmitió una frase que me pareció genial, porque muchas veces nosotros tenemos armado ya una rutina, y cuando tenemos que salir de esa rutina es complicado. Suponete que eso no tenga el auto y tenga que ir a tomar el colectivo, entonces se me descompagina el horario. Y la frase filosófica es solo por hoy. Solo por hoy. Cuando yo me convenzo y digo, no es solo hoy, no es que el mes entero voy a pasar así, como que uno se tranquiliza. Exactamente. Y entender eso, que no es una generalidad, es solo por hoy. Buenísimo, esa es una forma de pensar sobre lo que estoy pensando, o sea, ¿por qué esto va a pasar todo el mes? O sea, ¿sí? O todo el día, ¿vieron? Cuando decimos, si me pasó esto las primeras horas del día, este día va a ser terrible. Hoy arranqué con el pie izquierdo, ¿no? Con el pie izquierdo, ya estamos generalizando al día, entonces es como que nuestra atención también se va a focalizar en aquellas cosas que no nos van a salir en ese día, y por ahí van a haber cosas que no salieron y no fueron bien, pero que quedan como a un lado. Claro, o lo mismo, si pasó esto, lo otro, todo cuestión negativa, y recién es mediodía, uno dice, está predispuesto a que sea un día malísimo. Lo mejor es irse a dormir, a almorzar, decir, bueno, un baño y a dormir. Siesta. Pero los hay esos días, ¿eh? Sí. Sí, me hubiese quedado durmiendo de la mañana. Yo digo, en esos casos que hay que tranquilizarse porque uno está de turno. Ahí es bueno recordarse de que el día va a pasar y de que va a ser solo un día, ¿no? Sí. Yo digo, uno está de turno, hay que lo peor tranquilizarse. Si al otro día te pasa lo mismo, bueno, ahí no sé, algo. Claro, es cierto, hay días que pasan un montón de cosas. Se te rompe el auto, no funciona esto, no. Y hay dos más que voy a mencionar, que una es la personalización, es atribuirse hechos a uno mismo sin evidencia. Qué problema también, eso está bueno. Hay de esos también. Que tiene que ver con decir, fue por mi culpa. ¿Vieron? Fue por mi culpa, si yo no hubiese hecho un poco, esto. No sos tan importante, ¿viste? Decirle a la persona. Sí, pero también pasa, ¿vieron? No sé,
cuando uno tiene un accidente y uno dice, si yo no hubiese salido a tal hora, si yo no hubiese pasado por ahí, y yo no lo hice sabiendo, Claro. pero lo personalizo en el sentido de que fue por mi culpa. Si yo hice algo que hizo, y si es un accidente, justamente Fue un es un accidente. accidente. Pero cuánto luchamos con las culpas Tal ahí, cual. digamos, y las personalizamos. Ni que hablar cuando alguien reacciona mal y digo, es por mi culpa, es porque yo no hice esto, aquello, el otro que no me saluda, seguramente que hice algo. Y todo el tiempo muchas veces Claro. personalizamos y nos terminamos sintiendo súper mal porque decimos, es por mí. Digamos. O a veces uno reacciona mal en ciertas situaciones, ¿no? Y por ahí después vos te das cuenta, cuando reflexionás, no hubiese reaccionado de esa manera, no hubiese sucedido tal cosa, pero ya está, llega un momento que te tenés que decir, bueno, ya pasó, en todo caso en una nueva situación, tratás de tener más dominio propio y demás, ¿no? También, que es difícil. Claro, que hay Porque cosas... hay situaciones donde uno, a ver, tenés que personalizarlas de alguna Claro, manera porque que para fueron no por nosotros. que fueron por nosotros también. Exactamente. Y entonces bueno, ahí bueno, darte una nueva oportunidad de no volver a hacerlo. Igual y si lo haces, bueno, también. Tampoco yo no fui, viste, el tipo que nunca Claro. tiene la culpa de nada. Claro. Como que te estoy escuchando y bueno, hay una manera de encontrar un equilibrio entre todos. Por eso no generalizamos, ¿vieron? Claro, O sea, sí, tal pasa en algunos casos y va a ser más frecuente en algunas personas. Menciono el sentimiento de culpa como uno frecuente, o sea, una persona que es muy culpógena, todo el tiempo está personalizando, es por mí, es por mí, es por Sí. mí. O es porque no hice esto, o es porque hice esto. Y el último que voy a mencionar, para no cansarlos, es el pensamiento dicotómico, que nos hace pensar las cosas en blanco y negro, bueno o malo, desconociendo o ignorando una escala de grises en las cuales las cosas pueden ser un poco menos buenas, un poco menos malas. O vieron que hace bien a veces preguntarse, bueno, ¿en qué porcentaje logré tal cosa? En un 30%, en un 60%, porque a veces me salió bien o me salió mal. Y no me salió ni terriblemente mal. Para bien, 100% me falta, pero estamos ahí. Entonces, la persona que lucha con esta distorsión del pensamiento todo el tiempo está tipificando las cosas por blancas, negras, buenas o malas. Que hay una presión también, que es lo que más cuesta, ¿no? Encontrar como un punto intermedio de las cosas. No sé, yo lo pienso hoy, por ejemplo, donde volvemos también a lo que se siente socialmente, ¿no? Es como que también hay como una sociedad que te empuja a pararte de un lado o del otro. En ciertas circunstancias, no vamos a politizar ni nada, pero hay como una tendencia. Por ahí uno lo vive en ciertas conversaciones. Porque hay ciertos temas que en la familia ya no se pueden conversar. Claro, vivimos en una sociedad de Es como blanco, que blanco negro. Y hay como todo Y nos hace una mal. tendencia y nos hace mal, porque también podés llegar a conversar, o sea, de lo que fue de los sentimientos, de la política, de ciertas cosas, sin la necesidad de pararte en una vereda. Claro. Un lado del También. otro. Creo que lo más difícil es justamente ese ejercicio de poder ir, porque no todo nunca es tan malo ni todo es tan bueno. Claro, ¿No? exactamente. Que es un ejercicio que cuesta y yo creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es dejar de hablar de ciertas cosas porque no nos toleramos. Claro, en este punto siempre cuando charlo con las personas, por ahí surge esto de que, bueno, pero existen cosas que están bien y están mal. Sí, es cierto. Claro. O sea, no se trata de como de algún modo de ser mediocres. O relativizar o todo. relativizar lo bueno o lo malo, pero sí de entender de que el gris existe como color y la gama de colores existe. O sea, en el sentido de que, vuelvo a decir, cuando hago algo, no necesariamente si no logré un 100%, si no me saqué un 10 en la evaluación, no sé nada. Bueno, me saqué un 8, me saqué un 7, me falta un poquito, tengo que reforzar, pero algo sé. Entonces muchas veces cuando tendemos hacia los polos, y tampoco podemos, en esto de lo social que hablaban o de la política, nos cuesta reconocer que aquel que por ahí no nos gusta, o no nos cae bien, o no empatizamos tanto, también hace cosas buenas, o puede hacer cosas buenas, Tal cual. o tiene factores positivos, digamos. Y no reconocer eso nos hace mal, porque ahí es... No íbamos a hablar de política, pero automáticamente viene a la mente la grieta, la famosa grieta que tanto decimos que le hace mal a nuestro país, digamos. Situarnos como un abismo intermedio de un lado y del otro.
Pensar sobre lo que pensamos fue la propuesta que trajo Wilson hoy, así que nos ha dejado pensando y nos vas a seguir dejando, vamos a seguir pensando hoy en este día sábado, tenemos domingo, así que un placer, Wilson, como siempre, que vengas a compartir estas cosas tan útiles con nosotros y con la audiencia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un gusto, como siempre, estar acá. El gusto es nuestro.